devocionales personales entre semana, seguimos fundamentando nuestras vidas a la luz de la bendita palabra. No hay otra alternativa, no hay otra alternativa, y que en nosotros como creyentes siempre haya esa hambre y esa sed por la palabra del Señor. Amén. Seguimos aprendiendo hoy un poquito más del libro de Gálatas. Hemos estado aprendiendo aspectos muy importantes en esta carta a los Gálatas, donde Pablo de una manera enérgica exhorta a las iglesias en Galacia por la liviandad en la que habían caído y por haber en cierta manera puesto en poco esa salvación por gracia y haberse dejado inducir por los judaizantes. Hay algo muy importante que nosotros debemos aprender en cuanto a lo que el apóstol Pablo habla aquí a los Gálatas y aún en las epístolas del apóstol Juan, ¿no? La lucha que tenían los apóstoles con las iglesias ya establecidas no las tenían fuera de la iglesia, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, aquí está la iglesia, está la enseñanza, aquí a 2 cuadras hay una iglesia con una enseñanza distorsionada. No, el apóstol Pablo y el apóstol Juan tenían sus luchas porque dentro de las mismas iglesias se estaban levantando los falsos maestros y los falsos hermanos. El apóstol Pablo aquí en la carta a los Gálatas tuvo su lucha con los judaizantes, pero el apóstol Juan, cuando leemos las epístolas de él, la lucha que él tuvo dentro de las iglesias que él pastoreaba fue con los gnósticos, pero estaban dentro de las mismas iglesias. Y por eso la importancia, mis amados hermanos, de que como creyentes nosotros tengamos una buena estructura bíblica, de que como creyentes nosotros tengamos un buen fundamento bíblico para crecer espiritualmente, y no solamente para crecer espiritualmente, sino para hacer defensa de la sana enseñanza, para velar porque la sana enseñanza corra, porque la sana enseñanza quede en nuestros corazones, pero asimismo para que la sana enseñanza llegue a otras personas. Tristemente vemos cómo hoy a nivel general nos rotulan, ¿cierto? Cualquiera que ven con una Biblia, esos son evangélicos. Cualquiera que va golpeando, todos son los mismos. No, hermanos, el cristiano verdadero tiene una marca puesta por Dios. El cristiano verdadero que ha nacido de la palabra y del Espíritu tiene el Espíritu Santo que mora en cada uno. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, y es parte, mis amados hermanos, de la identidad que Dios nos ha dado. Esto no es algo, como yo siempre digo, denominacional o por familiaridad, no, es una marca que directamente Dios ha puesto en cada uno de nosotros. En estos 6 capítulos que empezamos a ver ya hace varios domingos, hay varios temas que son bien relevantes y bien importantes en nuestra vida individual, pero también en nuestra vida eclesial, ¿sí? Y domingo a domingo vamos a seguir aprendiendo un poquito más acerca de la carta que el apóstol Pablo le escribe a las iglesias en Galacia. Hay un tema muy importante en esta carta, y es la defensa de la doctrina de la justificación por fe. Y es un tema que también es paralelo cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Otro aspecto importante
en esta carta y sobre todo en estos 6 capítulos es una advertencia contra la reversión al judaísmo y la vindicación, también vemos en el capítulo 2, del apostolado de Pablo. Esta carta es llamada por algunos escritores la carta de la libertad, pero también es llamada la carta magna. ¿Por qué llamada la carta magna? Por la importancia, ¿para quién? Para los creyentes. Para los creyentes de la época de Pablo y para los creyentes de esta época. Y eso es lo bonito de la palabra del Señor, que aunque estos escritos lleven más de 2000 años, nos siguen confrontando, nos siguen edificando y nos siguen retando. Entonces, por eso se le llama la carta magna, por la importancia para los creyentes en todos los tiempos. El argumento principal es el favor o está en favor de la libertad cristiana, pero también en oposición a todas las enseñanzas judaizantes. Y si hacemos un balance, mis hermanos, podemos afirmar que este tema no quedó en el pasado, es un tema que sigue vigente en la actualidad. Hoy encontramos tristemente a personas que uno veía en la iglesia, que servían en la iglesia y que hoy día ya están dando un paso al costado siguiendo estas prácticas judaizantes. Incluso yo he sabido de iglesias que han sido divididas a causa de ciertos hermanos que se han dejado arrastrar por el judaísmo. ¿Sí? ¿Cuál es el fin? ¿O cuál era y cuál es el fin de los falsos maestros? De los judaizantes específicamente, que vemos aquí en Gálatas. Añadir algo a la obra de Cristo. ¿Sí? Añadir a la obra de Cristo los rituales de la ley. Y como se levantaban dentro de la misma iglesia, ellos usaban de sutileza, y un falso maestro en todo momento va a usar de sutileza. Un falso maestro no se presenta diciendo: buenos días, mis hermanos, yo soy un falso maestro y vengo hoy a compartir una herejía. No, ellos decían lo del apóstol Pablo, muy bien, la obra de Cristo, excelente, pero, pues siempre había un pero no podemos abandonar la ley, porque ellos eran judíos. No podemos vivir el cristianismo en su totalidad si no nos circuncidamos, si no guardamos la ley. Y eso no ha cambiado, hermanos, ¿sí? Y por eso el apóstol Pablo, para contrarrestar a estos falsos maestros, los confronta y les escribe. La doctrina central del Nuevo Testamento, mis amados hermanos, tengan este pensamiento claro, o tengamos este pensamiento claro. La doctrina central del Nuevo Testamento es la justificación por fe. Por más arandelas bonitas que algunos quieran añadirle, no va a cambiar este principio, la justificación por fe. Hay un verso clave en esta carta de Gálatas y está en el capítulo 5, verso 1. Dice, note este verso y mire la línea que lleva el apóstol Pablo hablándole a las iglesias en Galacia. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nosotros debemos entender que el único que en su misericordia y bondad le plació revelarse a nuestras vidas, cambiar nuestra eternidad, hacernos nacer de nuevo, fue Dios
a través de Jesucristo. Y la palabra es muy clara. Si ya estamos viviendo en esa libertad y si ya hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, nos está diciendo el apóstol Pablo que estemos firmes. O sea, estar firmes es estar seguros. ¿Podemos en nuestro caminar con el Señor ser asaltados por la duda? Claro que sí. Pero el ser asaltados por la duda no significa que le demos relevancia a la duda, sino que nos está diciendo que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa libertad no se puede experimentar en masa, mis hermanos. Esa libertad es individual. Nadie puede salvar a otra persona o confesar los pecados de otra persona para que esa persona sea justificado. La justificación es individual, ¿sí? Y por eso nos da estos principios. ¿Para qué? Para vivir en ellos. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿De qué yugo fuimos liberados? Del yugo del pecado. Nosotros no éramos judaizantes, no éramos judíos, pero sí éramos esclavos del pecado. El pecado nos esclaviza. El pecado, para entrar en el corazón de la persona, también es muy sutil. El pecado no es algo que uno vea el pecado y uno diga: uy, Dios mío, qué cosa tan... No. El pecado a la carne le gusta, hermanos, y al ser humano le gusta el pecado. Pero aquí el apóstol Pablo dice que no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nosotros quizá no somos judíos, pero salimos, vuelvo a repetir, de la esclavitud del pecado a través de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos experimentado y estamos viviendo esa libertad que Dios a través de Cristo nos otorgó. Pero eso no significa, mis hermanos, que la duda no nos pueda asaltar. Eso no significa que quizá muchas veces le abramos puerta a ciertas cosas que a los ojos de Dios son pecado. El apóstol Pablo les dice que no se muevan de esa libertad. ¿Por qué? Porque es una posición segura delante de Dios. Si esa es nuestra posición, de ahí, de esa posición, nada ni nadie nos va a mover. En Él estamos seguros. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Nosotros valemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo les enseña a los de Galacia, y les dice: la ley no será vía para la salvación de sus almas. Ustedes ya salieron de esa ley que los esclavizaba. Ahora están libres en Cristo. Pero también les dice a los de Gálatas: estar libres en Cristo no es vivir una vida liviana. Y también este principio, mis hermanos, aplica para nosotros. Estar en Cristo no es vivir una vida liviana, no es vivir una vida libertina, no es ser camaleones, cambiando de cara. No, hermanos. La identidad que nosotros tenemos en Cristo, tenemos la responsabilidad como creyentes de reflejarla. ¿Cuándo? Domingo a domingo. Amén. Amenito. Todos los días, hermano. Todos los días. Nuestro cristianismo es algo continuo. Nuestro cristianismo
mis amados hermanos, no puede ser intermitente. No puede ser un día sí, otro no. Vamos a tener altibajos, sí. El cristianismo no nos exime de los altibajos. El cristianismo no nos exime de las situaciones difíciles. Pero aún en medio de esas situaciones, el cristianismo es algo continuo, continuo. Amén. Dice, y eso lo confirma la misma epístola, ahí en el capítulo 5, el verso 13. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, que dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. La libertad que nosotros tenemos es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa libertad debemos vivir continuamente. No podemos tomar esa libertad para comulgar con Dios, expresarle a Dios adoración, expresarle amor a Dios y a su palabra, pero al mismo tiempo comulgar con el pecado. ¿Sí? Fuimos llamados para vivir en libertad, sin tomar esa libertad para justificarnos en nuestro pecado. Y por esta base doctrinal que el apóstol Pablo les expone aquí en esta epístola, les está diciendo a los Gálatas, ustedes ya habían escuchado el Evangelio. Ahora, yo me imagino, si nos ponemos en las sandalias del apóstol Pablo, yo me imagino que el apóstol en sus enseñanzas, en el libro de los Hechos encontramos en varios capítulos el testimonio del apóstol Pablo. Pero yo me imagino que en sus predicaciones en las iglesias de Galacia, él les hablaba y les hacía el paralelo entre lo que él defendía erróneamente y lo que él estaba viviendo ahora en Cristo. Y por eso fue enérgico con las iglesias de Galacia. Por eso la carta es una carta correccional, es una carta que algunos teólogos la llaman una carta dura, porque los confronta con esas prácticas a las cuales, ya habiendo disfrutado de la gracia de Cristo, estaban volviendo a tomar. Entonces el apóstol Pablo los corrige y les dice, la justificación únicamente es por fe. Y les dice y nos dice, Cristo en nosotros es más que suficiente. La misma palabra dice que en Cristo Jesús cada creyente está completo. A nosotros no nos falta absolutamente nada, espiritualmente hablando. Quizá en lo físico harán falta algunas añadiduras, pero espiritualmente estamos completos en Él. En Cristo estamos completos. Cristo es más que suficiente. Pero también les dice a los Gálatas, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio, ¿sí? Y por eso cuando les habla, los confronta y les dice, tan pronto habéis caído. Fueron rápidos en volver a tomar ese judaísmo del cual habían sido ya libertados, ¿sí? Entonces eso es lo que Pablo les enseña y nos sigue enseñando a nosotros en este tiempo. Ninguna persona, dice el apóstol Pablo, puede ser salva por abrazar la ley o por guardar la ley. Es más, ninguna persona puede guardar la ley en su totalidad.
Podrán tomar algunos apartes, podrán guardar el sábado, podrán abstenerse de algunos alimentos, pero que alguien la pueda guardar en su totalidad, nadie. Nadie la puede guardar. Vamos a mirar el capítulo 1, del 6 al 9. Dice, estoy maravillado. En el capítulo 3:1 les dice insensatos. Gálatas, ustedes son muy insensatos. Pero aquí les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y les advierte, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, eso no ha cambiado. Eso no fue solo en Galacia, eso es en Colombia y en todos los lugares. El evangelio está siendo distorsionado dentro de las mismas iglesias, ¿sí? Entonces le dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. ¿De qué manera se puede pervertir el evangelio? Se puede pervertir cuando le añadimos algo a la obra de Cristo. Cuando decimos sí, la obra de Cristo fue, o sea, lo que Él hizo en el Calvario, tremendo. O sea, él fue escupido, fue crucificado, le colocaron una corona de espinas, fue cruzado con una lanza. Eso fue tremendo, tremendo sacrificio. Pero entonces, si ya alguien le quiere añadir algo a la obra de Cristo, está pervirtiendo el evangelio. Pero mire lo que les dice en el verso 8, dice, mas si aún nosotros, ¿quién eran a nosotros? Ahí era él como apóstol y los otros apóstoles, que eran la base, ¿cierto? Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que eso lo hemos estado viendo en estos domingos, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora les pido, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, pasó en las iglesias de Galacia y sigue pasando. Por eso nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad. Como creyentes a nivel iglesia, eclesialmente, pero como creyentes de manera individual, establecer un fundamento sólido en nuestras vidas en cuanto a Dios y en cuanto a su bendita palabra, tener una identidad a la luz de lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿sí? En este tiempo también se siguen dentro de las mismas iglesias levantando individuos de las mismas iglesias que tratan y tratarán de introducir el error dentro de la iglesia. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2 verso 8, dice, esa es otra advertencia, él es enfático en sus advertencias. Ahora miremos que esta advertencia no viene de Pablo ni de los apóstoles. Esta advertencia, cuando leemos los evangelios, encontramos que el Señor la hizo continuamente, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo en Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe. ¿Quién es nadie? Nadie. No, que es que aquí dice, no, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cada enseñanza que nosotros damos, cada enseñanza que nosotros recibimos, debe ser según Cristo, según el Padre, según el Espíritu Santo, según esté establecida en la Biblia, sin añadirle y sin restarle. Solo hay un evangelio. Por más
de que la sociedad nos rotule como unos solos, solamente hay un evangelio. Y no es una invención humana. El evangelio vino por revelación de Jesucristo, ¿sí? Por eso es que alterarlo, añadirle o restarle es peligroso, pero no solo peligroso, sino que es dañino. Se hace daño a las personas. Nosotros no estamos tratando o no estamos enfocados en un edificio, en un auditorio. Es importante, pero no es relevante. Nuestro enfoque está en las personas, en las almas. Amén. Cuando el apóstol Pablo relata su conversión, él no negó en ningún momento, ya lo vimos en el primer capítulo, él no negó que fue un perseguidor de la iglesia. Él no negó que fue un celoso, defensor de la ley. Pero después de que camino a Damasco tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo, a partir de ahí no volvió a negar que fue salvo por esa gracia preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de la misma manera entender que si tenemos hoy seguridad de salvación, si nuestra justificación ha sido por la fe en Cristo, debemos vivir conforme a esta gracia y a este evangelio, ¿sí? Y esa gracia que alcanzó a Pablo fue la que también nos alcanzó a nosotros. Salvó a Pablo y nos salvó a nosotros, pero salvó a Pablo al punto que, según la historia, él murió por causa del evangelio. No fue una muerte placentera. Dice que fue decapitado en el gobierno de el emperador Nerón. Pero cuando uno ve eso en la historia y ve los escritos de Pablo, realmente ve un hombre que vivió y murió por Cristo. Y esto nos confronta a nosotros. Nos confronta a nosotros en cuanto a qué tan dispuestos estamos nosotros a vivir y a morir por Cristo. ¿Qué tanto fundamento tenemos nosotros si llegáramos a vivir una persecución como iglesia? Preguntas que pueden ir surgiendo en la enseñanza, ¿no? Por eso es que el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Así se veía él. Dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y vemos al Saulo antes de Cristo como el cruel perseguidor, el asesino, como decía el hermano Mauricio, con licencia para matar. Pero por la gracia divina, ese Saulo se convierte en el hermano Pablo, en el apóstol Pablo, ¿sí? Y al punto que entregó su vida por causa del evangelio. En este capítulo 2 de Gálatas hay 3 eventos relevantes que vamos a ir mirando en esta mañana. Y el primer evento es la subida del apóstol Pablo a Jerusalén. Después de su conversión, el apóstol Pablo sube a Jerusalén. ¿Con qué fin sube el apóstol Pablo a Jerusalén? Él sube con el fin de ofrecer pruebas convincentes de que el mensaje que proclamaba era igual al de los otros apóstoles.
Recordemos que los 12 apóstoles, los llamados apóstoles del Cordero, no tuvieron una relación con Pablo en su vida y en su desarrollo ministerial. Pero el fin del apóstol Pablo subir allí era para que escucharan lo que él estaba enseñando y para que hubiera una identidad, pudiéramos decir una identidad apostólica y doctrinal. Pero también por algo que se llamó el Concilio de Jerusalén, ¿sí? Para resolver, ¿cuál era el fin del Concilio de Jerusalén? Era parecido al que el apóstol Pablo les está enseñando aquí a la iglesia de Gálatas. Resolver o tener claridad en cuanto al asunto de que la salvación también cobijaba a los gentiles y que la justificación era por fe. Este relato del Concilio de Jerusalén, si está tomando nota, lo puede leer ahí en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Pero también el debate en ese concilio fue el mismo: la justificación por fe. Ahora, ¿por qué vino este debate en Jerusalén? Precisamente por lo que estamos aprendiendo en esta carta a los Gálatas, porque se estaban levantando los que enseñaban que si no había circuncisión conforme al rito de Moisés, nadie podría alcanzar la salvación. ¿Sí? Ahora, más aún, cuando en el caso de los judíos tenían una concepción de ser de mejor raza, al punto que creían que la salvación solo venía para el pueblo judío, que los gentiles era poca cosa. Es más, entre judíos y gentiles no había comunión. Y los judíos a los gentiles les llamaban perros. Es más, en el templo tenían un lugar aparte donde los pocos gentiles que venían a adorar tenían que hacerse allá aisladitos. ¿Sí? Bueno, y vemos en este capítulo 2 que el apóstol Pablo sube, como dice el escrito, por revelación divina. Dice el 2, el versículo 1, me equivoqué. 1, devolvámonos un poquito, 1 del 11 al 12. Dice, esta es la afirmación que el apóstol Pablo le hace a los Gálatas. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esa era una afirmación en la cual Pablo caminaba con convicción, ¿sí? Pablo presenta el evangelio que les predicaba a los gentiles y les dice, este evangelio me vino a mí por revelación divina. ¿Por qué lo hace? Porque como estaba expuesto ante los otros apóstoles, era probable de que su enseñanza pudiera ser corregida, pero no fue corregida. Más ahí en el mismo capítulo 1, él dice que no hubo ninguno le corrigió su mensaje, ¿sí? Ahora, no es que Pablo, al dar el mensaje, dudara de su mensaje. No. Acabamos de leer que lo recibió por revelación divina. ¿Qué pasó? Que el apóstol Pablo fue guiado por Dios a hacer esto. ¿Para qué? Para preservar la unidad de la iglesia. ¿Sí? ¿Sobre qué está edificada la iglesia? Sobre el fundamento apostólico. No hay otro fundamento. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra en Efesios, que la iglesia es edificada sobre el fundamento apostólico, siendo
La principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Entonces Pablo sube, les expone lo que está enseñando, no hay corrección y sigue cumpliendo su propósito. También vemos en este capítulo 2 un reconocimiento al apóstol Pablo, quien fue llamado predicador o apóstol a los gentiles. Y el apóstol Pedro fue llamado apóstol a los judíos. Cuando inicia la vida ministerial el apóstol Pedro, ahí en Hechos 2, los primeros discursos se los hizo fue a la comunidad judía. Y aquí también se hace como esa diferencia entre Pedro y Pablo en cuanto a quienes ellos iban a exponer el evangelio. ¿Sí? Pablo a los gentiles, Pedro a los judíos. El segundo evento que encontramos en este capítulo 2 es que Pablo reprende al apóstol Pedro en Antioquía. ¿Por qué le reprende? Miremos lo que dice el capítulo 2 del 11 al 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El apóstol Pedro, estando en Antioquía, dice que comía con los gentiles, y por eso vino la reprensión del apóstol Pablo, ¿sí? Basado en ese celo judío que dentro de ellos mismos había, ¿sí? Entonces lo reprende, porque aunque comía con los gentiles, había cierta hipocresía, porque cuando veía venir a los paisanos judíos, con sigilo se iba cambiando de bando. Entonces, ¿qué hace Pablo? Lo reprende, ¿sí? Y dice la palabra que acabamos de leer, dice que cuando llegó Jacobo, se apartó por temor ¿a quién? A los judaizantes. Ahora, los judaizantes de aquella época no era que simplemente se levantaran y fueran celosos de su doctrina, sino que en muchos aspectos eran violentos. Entonces por eso dice que cuando llegó Jacobo se apartó por temor a los judaizantes. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Lo confronta al apóstol Pedro y dice que lo confronta públicamente por su hipocresía. Dice que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. El celo del apóstol Pablo es continuo. Y es un celo que nosotros debemos también tener como creyentes cuando enseñamos y cuando escuchamos a alguien enseñar. Debemos tener celo por ese verdadero evangelio, ¿sí? Ahora, el apóstol Pedro y algunos creyentes judíos, por esa comunión con unos y con otros, dejaron de estar alineados con la palabra de Dios. Dejaron de estar alineados con el verdadero evangelio. Y por eso viene la confrontación del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué hizo Pedro en su condición de apóstol? ¿Le resistió? No. ¿Le dijo, usted no sabe quién soy yo? Tampoco.
Él asimiló la reprensión siendo apóstol, ¿sí? Recibió esa exhortación del apóstol Pablo. Ahora, ¿quién tenía más bagaje en el apostolado? ¿Pedro o Pablo? Pedro. Ahora, Pedro comulgó, comió, durmió con el Señor Jesucristo. Pablo no. Pero aún así, Pedro recibió la exhortación que el apóstol Pablo le estaba haciendo. Muy parecido a lo que se vive en estos tiempos con algunos pseudoapóstoles, ¿no? Que son intocables, nadie les puede corregir, ellos tienen la última palabra, ellos nadie se les puede dirigir, ¿sí? Son los ungidos. Y usan estos pseudoapóstoles textos fuera de contexto para decir, cuidado con el apóstol, no toquéis al ungido. No, hermanos, Pedro no dijo nada. ¿Y lo hizo Pablo públicamente? No pasó nada. Nosotros debemos entender algo, mirando el caso del apóstol Pedro. Cualquier cristiano y cualquier líder cristiano en cualquiera de los tiempos es vulnerable. Nosotros no nos las sabemos todas y tampoco debemos pretender sabérnoslas todas. Llámese como se llame. Vamos camino en el camino del continuo aprendizaje. Vamos creciendo espiritualmente a la luz de la palabra. Y por más que nosotros crezcamos espiritualmente, no podemos caer en la hipocresía, ni en el orgullo, ni en la vanagloria. Que Dios guarde nuestros corazones, porque hoy día hay muchos que han caído en el orgullo y se vuelven, como les dije, intocables. Amén. Y en la parte final de este capítulo 2, el apóstol Pablo sigue confrontando a las iglesias de aquella época, pero también sigue confrontando a los creyentes en este tiempo, ¿sí? En cuanto a que nuestra justificación es por fe. Ese es el énfasis. La justificación es por fe. Esto no invalida las buenas obras dentro de los creyentes, porque sumado a la justificación que es por fe, deben aflorar las buenas obras. Pero si estamos haciendo buenas obras para alcanzar la justificación, nosotros quizá no nos estaremos devolviendo al judaísmo, pero nos podemos estar devolviendo al catolicismo, que es la base o una base doctrinal del catolicismo, que por obras somos salvos. Y dice Hechos 2, 8 y 9 que por gracias somos salvos por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. No es que, vuelvo a repetir, no se le da importancia a las obras. Las obras suman, no para nuestra salvación, pero suman en nuestra vida. Si uno tiene una buena acción con alguien, esa es una buena obra. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo les sigue haciendo énfasis en cuanto a la justificación por fe. Dice el versículo 16 del capítulo 2, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en este verso 16, el apóstol Pablo declara 3 veces que la salvación solo es por fe en Cristo y que no es por la ley. La primera declaración en este versículo es una declaración general. Miremos la primera parte.
Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es algo general. Ningún hombre, ¿sí? Pero la segunda afirmación es personal, porque dice nosotros. Dice nosotros. Y podemos nosotros hoy decir también nosotros, ¿cierto? Nosotros los que estamos aquí en esta mañana hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Cortante, Cristo, no las obras de la ley, ¿sí? Y la tercera afirmación ya es universal, que es en la parte final del versículo. Dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, hermanos. Nadie puede ser justificado. El apóstol Pablo le afirma a los de Gálatas, pero también a nosotros en este tiempo como creyentes, que volver a la ley o abrazar las tradiciones de las cuales quizá nosotros salimos en algún tiempo, como medio de justicia para nuestra alma, para nuestra salvación, invalida la gracia, no sirve. ¿Sí? Dice la palabra, si vamos un momentico a Romanos, la carta de Gálatas y la de Romanos son muy parecidas en cuanto al énfasis entre la justificación por fe y la ley. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, el verso 23, muy conocido por muchos, 23 y 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es general, todos somos pecadores. Esto para los judíos no era fácil asimilarlo por esa concepción que ellos tenían de la ley. Pero aquí Pablo le está escribiendo también a los judíos y les dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la ley, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y mira lo hermoso, la justificación es gratuita por su gracia, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y ahí mismo el verso 28 de Romanos 3 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Claro? Muy claro este principio en la palabra del Señor. Fuimos justificados por la fe en Jesucristo. Y esto nos lleva a pensar en algo, que cuando fuimos nosotros justificados, o cuando alguien en cualquier lugar del mundo es justificado, cuando una persona se arrepiente, cuando sus pecados son perdonados, cuando deposita su confianza y fe en Jesucristo para la salvación de su alma, experimenta una participación espiritual en la crucifixión de Cristo y en su victoria sobre el pecado y la muerte. Dice la palabra que pasamos de muerte a vida. ¿Cómo estábamos nosotros? Separados de Dios, muertos en nuestros pecados y delitos. Pero por su gracia hoy somos hijos de Dios.
Hoy tenemos el título más maravilloso que una persona puede llevar sobre este mundo: ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo expresa en el versículo 20 de este capítulo 2. El apóstol Pablo expresó, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos decir en esta mañana, en primera persona, que Cristo nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Y en su bondad y misericordia nos alcanzó. Hoy somos parte de la familia de Dios, no por algo que nosotros hubiésemos hecho, sino por su bondad y por su misericordia. Amén. Entonces podemos concluir en esta mañana que la ley no sirve y que la ley no salva. Podemos concluir que Cristo es suficiente para la salvación de nuestra alma. Y no solamente, mis hermanos, para la salvación de nuestra alma, sino que Cristo permea cada área de nuestra vida. Ya es distinto si nosotros cerramos algunas ventanas y no dejamos que Él sea el Señor en esas áreas de nuestra vida. Pero el deseo de Él es que en cada área de nuestras vidas Él sea el amo y el Señor. Amén. Y podemos concluir que volver al legalismo es rechazar la gracia. Preguntas para reflexionar en esta mañana. Yo voy a invitarle que se ponga sobre sus pies en esta mañana, que cierre sus ojos un momento. ¿Cuál es el fin, mis amados hermanos, de tomar un libro, de ir verso a verso, capítulo a capítulo aprendiendo? ¿Cuál será el fin? Que tengamos un mayor conocimiento, puede ser. Pero el fin también es que a través de cada enseñanza, domingo a domingo, a través de cada enseñanza en los diferentes discipulados, nosotros estamos siendo confrontados, estamos siendo edificados. ¿Para qué? Para que nuestro ego se crezca, para que alguien nos diga: uy, hermano, usted sí que sabe. No, hermanos. Crecemos para vivir una vida que le agrade a Dios. Crecemos para dar testimonio de que hay un Cristo que cambia y transforma y que nosotros somos testigos de ese cambio y de esa transformación. Crecemos para tener un mejor fundamento en nuestras vidas y asimismo hacer defensa del verdadero evangelio. Crecemos para anunciar a otros el único evangelio que cambia y que transforma. Nosotros somos luminares encendidos en medio de un mundo en tinieblas. Yo invitarle que cierre sus ojos un momento y hable con el Señor en esta mañana, que le ore a Dios en esta mañana, que presente su vida y le diga: Señor, mis luchas son estas. A veces me justifico en mis carnalidades. A veces ni tu palabra la leo, Señor. Quizá me he vuelto dominguero, Señor, pero aquí está mi vida, Señor. Hable con el Señor en esta mañana y dígale: Señor, aquí está mi vida. Y aunque tu gracia me alcanzó, hay áreas que todavía, Señor, no te las he entregado. Hay áreas en las cuales me he justificado y me sigo justificando, pero en esta mañana
Señor, te presento mi vida. Te presento mi casa, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname y ayúdame, Dios mío. Hemos estado aprendiendo, Señor, a través de tu palabra. Con qué facilidad los falsos maestros enredan a los que están en el verdadero evangelio. Pero, Señor, aquí está mi vida, Señor. Yo te ruego en esta mañana que afirme mi corazón en tu verdad. Que seas tú poniendo en mí, Señor, ese deseo ferviente, Señor, de desear cada día esa leche espiritual no adulterada, porque está adulterada en algunos lugares. Yo quiero esa leche que no está adulterada, para crecer por ella, Señor, para ser edificado por ella, Señor, y para hacer luz a los que aún no te conocen. Aquí está mi vida, Señor, en esta mañana. La rindo ante ti, Señor, y te imploro que me ayudes, Señor, a ser un hombre, a ser una mujer de tu bendita palabra. A ser hombres y mujeres, Señor, que caminamos en esta verdad absoluta. A ser hombres y mujeres, Señor, que defendemos esta verdad absoluta, que exponemos esta verdad continuamente. Quita, Señor, de nosotros la justificación. Quita, oh Dios, de nosotros la intermitencia, Señor, en la cual muchas veces vamos cayendo. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Y si en esta mañana, amados hermanos, tenemos seguridad de haber sido justificados por la fe en Cristo, asimismo debemos de estar proclamando a ese Cristo que nos salvó. Asimismo debemos estar anunciando el evangelio verdadero. La pregunta también en esta mañana es, ¿qué estamos nosotros reflejando, hermanos? Individual, eclesialmente, ¿qué estamos nosotros reflejando? El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si hemos abrazado la justificación por fe, nos muestra la palabra, hermanos, que Cristo mora en nosotros. ¿Qué estamos reflejando? ¿Qué están viendo en nosotros, hermanos? ¿El mismo de siempre? Estamos llamados, hermanos, como iglesia, a reflejar a Cristo. La orden es de Dios. Estamos llamados como iglesia, y la orden también es de Dios, a anunciar a Cristo. Te damos muchas gracias, Señor. Y presentamos esta congregación, Señor, bien, Bogotá, delante de ti. Los que estamos presencialmente, los que están a través de la virtualidad, Señor, los que están en Bogotá, los que están en otros lugares de Colombia. Nos queremos presentar en esta mañana. Agradecemos, Señor, tu bondad. Agradecemos tu misericordia. Agradecemos este proceso en el cual tú nos llevas. Te lo agradecemos infinitamente. Pero, Señor, aquí está esta iglesia, Padre, bien. No permita, Señor, que nosotros nos quedemos simplemente abrazando esa sana enseñanza, sino por el contrario, Señor. Hoy oramos, Padre, para que nos ayudes, Señor, a nivel personal, a nivel eclesial, a entender estos principios, a vivir estos principios. Saca de nosotros esos temores en los cuales muchas veces nos vamos quedando. Quita de nosotros, Señor, esos temores los cuales muchas veces vamos engrandeciendo.
Quita de nosotros, Señor, como Iglesia Vied en Colombia, toda justificación y ayúdanos, Señor, a hacer esa luz en donde quiera que vayamos, Padre. Esa es nuestra oración y nuestro deseo en esta mañana, Padre. Todo esto te lo imploramos, amado Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.